Cuando cae la noche y el silencio se vuelve más denso, es cuando las sombras comienzan a hablar. Bienvenidos a Más allá de toda lógica. con Efrén Mercado. El rincón donde el miedo cobra vida, las leyendas despiertan y lo desconocido. Te observa desde la oscuridad. Prepárate para no dormir, porque el terror apenas comienza. ¿Qué tal? Esperando que se encuentren de maravilla, les doy la más cordial bienvenida a Más allá de toda lógica. Mi nombre es Efrén Mercado y en este momento iniciamos. El tema de este episodio me lo sugirió una suscriptora, Esmeralda. Se trata de los Warren, un tema un poco trillado, pero bueno, como me lo solicitó ella, pues adelante. Esmeralda, a la que le mando un gran saludo y un fuerte abrazo desde aquí. Y lo mismo a mis suscriptores. Y ella, que siempre es la primera en darme like, Leti, Emanuel, Vanessa CM, Jade, Esmeralda, Julio César, Chanog, Ana Montana, Saraí MH, Profe Diego, José Luis Centeno, Andrés Delgado, Ivonne, Diana, Juan, Eric, Inga Turroña, Primavero, Julio Alberto, Compadrito, Oscar Calaco, Cuco Almaraz, María La Huerta, Gaby GR, Zeus, Karen, Marco, Marquito y Antonio, y a toda la familia Barber, desde luego, Armando Jiménez, Sharp, All We Need Is Love, Lo que se necesita es amor, un saludo, Pap, Claudia Trejo, Lalo GS, Aglomenki, Yud Gaba y Alison Jiménez. Me faltan algunos, pero ya en diferentes episodios los mandaré. Un cordial saludo desde aquí a todos. Les agradezco sus likes. Vamos a empezar con este tema de los Warren. Lorraine Rita Moran, así se llama Lorraine Warren, ese era el nombre de soltera. Nace el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, condado de Fairfield, Connecticut, Estados Unidos. Hija de Jim J. Moran y de Georgina Mary Moran. Lorraine se describía a sí misma como clarividente y medium, en trance ligero, así lo decía. Desde muy pequeña, dice, comenzó a ver cosas inexplicables como espíritus que eventualmente le darían habilidades físicas y clarividentes. Se educó en un colegio católico, en el que, según reveló en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana a lo paranormal cuando tenía 7 años. Veía una luz alrededor de las personas. Contó que un día le dijo a una de las monjas de su colegio que su luz era más brillante que la de la Madre Superiora. Y le pregunta, ¿cuáles luces? Dijo Lorraine que le dijo la desconcertada religiosa, misma que la mandó castigada a rezar, porque pensó que mentía. La niña, en cambio, supo que tenía el don, o dijo años después que había sabido que tenía el don de ver el aura de las personas. Eso menciona en El Conjuro 2, cuando le dijo a Janet Hudson que presenció a un ángel tocar a un paciente mientras visitaba a su madre en el hospital cuando era niña. Ella creía que su habilidad para sentir o comunicarse con entidades espirituales era un don, lo que la llevó a dedicarse a la investigación paranormal. Trabajó estrechamente con su marido durante su vida. Fallece el 18 de abril del 2019 en Monroe, Connecticut. Ahora bien, Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Dijo que empezó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y los 12 años de edad, con puertas de placares
que se abrían por misterio en su cuarto de chico inquieto. Siempre entre las 2 y 3 de la mañana, según relató en su momento. Dijo también que de esas puertas abiertas surgían luces flotantes, luces que tenían rostro y que lo miraban con fijeza. Hasta allí, todo normal. Entre los 5 y los 12 años, se viven esas cosas y otras muchas. Si no, ¿para qué se tienen 5 años? El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. Crecí sin saber qué era aquello, pero decidí dedicar mi vida a investigar esos fenómenos. Fue un investigador estadounidense de lo paranormal, demonólogo, autor, católico devoto y autodidacta. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y también fue un oficial de policía. Él partió a la guerra muy joven. Ya sobre el final del conflicto en el Pacífico, sobrevivió al hundimiento de su barco y regresó a Estados Unidos con licencia por 30 días. La pareja aprovechó para casarse en 1945, antes de que Ed regresara al frente. Cuando volvió, Lorraine amamantaba a Judy, la única hija del matrimonio. Falleció el 23 de agosto del 2006 a los 79 años, en Monroe, Connecticut, Estados Unidos. ¿Cómo se conocieron? Lorraine conoció a su futuro esposo Ed una noche de cine con amigos cuando eran adolescentes. Fue entonces cuando Ed llevó a Lorraine a un parque cerca del cine. Ahí comenzó a llover y los dos se refugiaron en un cenador donde se besaron. Pero también se cuenta que Ed y Lorraine eran dos almas gemelas. Se conocieron a los 17 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, porque el chico trabajaba allí y ella iba al teatro junto a su madre. Ahí fue donde se hicieron amigos. En 1952, ella junto a su esposo Ed fundó la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, por sus siglas NESPR. Es el grupo de cazafantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra y afirma haber investigado más de 10,000 casos de apariciones y otras actividades paranormales. Según sus afirmaciones, la NESPR utiliza en sus investigaciones a diversos voluntarios, como médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes universitarios e incluso miembros del clero. Ed era a su modo un artista plástico y se dedicaba a pintar al óleo aquellas casas que le decían estaban encantadas. La pareja también hacía un trabajo de campo. Iban ambos hasta el frente de las casas, se sentaban en el cordón de la vereda, cosa de tener una visión panorámica, y se empeñaban, él a transmitirle a la tela los arrebatos de la demonología y ella a mirar a la luz. El resultado eran cuadros inquietantes de casas rodeadas o pobladas o invadidas por los espíritus. Los dueños de esas viviendas empezaron a comprarle sus cuadros. Juntos ofrecían asesoramiento en caso de demonios y fantasmas. Investigaron varios sucesos. La pareja investigará los hechos extraños. Esa era la fuente de ingresos de la pareja. También vendiéndole los cuadros, desde luego que pintaba Ed. Decían: nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, decía Ed, porque yo soy el mayor escéptico. Tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con mis sentidos físicos, era lo que decía. La pareja se hizo cargo de muchos casos de apariciones, demonios y fantasmas, sobre los que escribieron libros que se vendieron muy bien. Por ejemplo, Cazadores de Fantasmas, 1989, La Casa Embrujada, 1988,
Hombre Lobo, 1991. El Cementerio, 1992. En la Oscuridad, 1992. La Cosecha de Satán, 1990. Pistas de Fantasmas en el 2004. Además, la famosísima saga de los Warren. Primero, tenemos a Annabelle, 2014. Annabelle Creation, 2017. Annabelle vuelve a casa, 2019. La Monja, del 2018. La Monja 2, del 2023. El Conjuro, 2013. El caso Enfield, 2016. Y Obligado por el Demonio, del 2021. La primera de las historias es la de Annabelle. No voy a ahondar tanto en este. ¿Por qué? Porque ya lo conté en uno de mis capítulos. Bueno, dice que el primer caso importante de los Warren llegó en los 1970, e involucró a Annabelle, una muñeca Raggedy Ann, poseída. La muñeca fue regalada por su madre a una joven enfermera llamada Donna, y pronto cobró vida propia. Bien, ¿quieren verlo? Vean el video de las muñecas, ahí viene. El segundo es el de Amityville. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, conocido como Ronnie o Butch, privó de la vida a toda su familia, 6 miembros, mientras estos dormían. Esto sucedió en el número 112 de Ocean Avenue, en la costa sur de Long Island, Nueva York, desde luego de Estados Unidos, en una gran casa colonial holandesa situada en un barrio suburbano de Amityville. A las 3 de la madrugada, con 15 minutos, DeFeo empuñó una escopeta de gran calibre y mató a su padre, Ronald, de 44 años, a su madre, Louise, de 43, a Dawn, de 18 años, su hermano, Allison, de 13, hermana, Mark, de 12 años, hermano, y a John, de 9, también hermano. A todos les disparó en la espalda, menos a su madre, a la que le disparó en la cabeza. Fue condenado por asesinato en segundo grado en noviembre de 1975. En diciembre de ese mismo año, George y Ken Lutz y sus 3 hijos se mudaron a la casa. Después de 28 días, los Lutz abandonaron esa casa, alegando haber sido aterrorizados por fenómenos paranormales mientras vivían allí. Bien, va a ser un poco breve lo que les voy a contar de los casos de los Warren. Si ustedes quieren que cuente en particular cada una de estas historias, coméntenmelo y así lo hacemos. Esto es como son algunas, vamos a hacer un poco un resumen para que no se lleve mucho tiempo este video, pero les repito, podemos contar historia por historia aparte si ustedes lo piden de esa manera. El caso de la familia Perrón. Esto sucede en 1971. Harrisville, Rhode Island, se encuentra en el noreste de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra. Limita con el estado de Connecticut al oeste y con Massachusetts al norte. Al sur tiene la costa en el Océano Atlántico. Se afirmó que la casa de la familia Perrón estaba bajo el dominio de una bruja llamada Bathsheba. Bathsheba Sherman nació en 1812 y se confirmó que había estado relacionada con Mary Town Hasty, una de las muchas ejecutadas por brujería en los ensayos de brujas de Salem de 1692. También en las brujas ya conté las brujas de Salem. En 1863, Bathsheba se casó con un agricultor rico bajo el apellido de Sherman y dio a luz a un niño. Cuando tenía una semana de edad, su esposo la atrapó
tratando de sacrificar a su bebé al diablo. Furiosa Bathsheba subió a la cima de un árbol, proclamó su amor por Satanás y maldijo a todos los que tomarían su tierra. Bathsheba entonces se colgó suicidándose. Es por eso que Ed y Lorraine la ven colgada. El espíritu de Bathsheba continuó residiendo en esa tierra, obsesionada con su antigua hacienda. Fiel a su maldición, perseguiría a las familias que se mudaran a esa casa. Bathsheba atormentaría a la familia continuamente y finalmente poseería a la madre de la familia y mataría a los niños antes de forzar a las madres a suicidarse. Los espíritus de las víctimas de Bathsheba continuaron deambulando en la casa junto con ella, viviendo en constante temor de su maldición. En 1971 la familia Perron se mudó a una granja de Harrisville, Rhode Island, y reportó experiencias paranormales que luego inspiraron la película de El Conjuro. La familia, compuesta por Roger y Caroline Perron, 5 hijos tenían, experimentó sucesos como ruidos inexplicables, olores extraños, apariciones y sensaciones de presencias. La historia se centra en la supuesta maldición de Bathsheba Sherman, la que acabo de comentar, una mujer que vivió en la propiedad en el siglo XIX y que, según la leyenda, había practicado brujería. Roger y Caroline Perron finalmente compraron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970. Como mucha gente, estaba muy contento de estar viviendo en esta casa llena de historia y estaban ansiosos de criar a sus 5 hijas allí. Lo que ellos no sabían era que la casa estaba llena de agonía y de muerte. 2 antiguos residentes se colgaron, uno de ellos en una de las vigas del granero. Los Perron se mudaron a la granja en 1971, comenzando a notar fenómenos extraños poco después. Un hijo de la familia dice: mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos. Es un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que nosotros estábamos ahí. 8 generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos, como el fantasma que olía a flores y frutas, el que iba a dar el beso de las buenas noches a los niños en la cama, o el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediéndole a la familia, así como cosas que se movían por su cuenta, portazos o susurros al oído durante toda la noche. Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en el medio de la noche, despertando a todo el mundo. Había obviamente algunos espíritus muy perturbadores entre la familia. Cuando se mostraban era como si todo el tiempo se detuviera. Mi hermana Cindy lo describió como estar en una burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedábamos sin poder mover. Aunque la película retrata un suceso de terror, la familia ha compartido su experiencia. Tuvo elementos positivos y que los sucesos, o al menos algunos, pudieron tener explicaciones más mundanas. El siguiente es El obligado por el demonio. Arn Johnson, 1981. El 16 de febrero de 1981, Arn Cheyenne Johnson mató a su casero. Alan Bono se llamaba el casero. Al caso se le conoció como el caso del diablo me hizo hacerlo, ya que la defensa intentó argumentar que Arn Johnson estaba bajo la influencia de una posesión demoníaca. Johnson fue declarado culpable de homicidio y sentenciado en diciembre de 1981. Arn Cheyenne Johnson, de 19 años, apuñaló a Alan Bono, de 40. Más de 20 veces, la pequeña comunidad
de Brookline, Connecticut, quedó conmocionada por el asesinato, el primero en sus 193 años de historia. Pero eso no fue nada comparado con la conmoción que le causó la defensa que Johnson pretendía presentar, culpable por posesión demoníaca. Johnson se mudó a casa de su novia, Debbie Glatzel, en mayo de 1980, un mes antes de que su hermano David comenzara a afirmar que un demonio lo atormentaba. La familia de Glatzel buscó ayuda en la Iglesia Católica y en los afamados demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes realizaron 4 pequeños ritos de exorcismo para expulsar a los 42 demonios que supuestamente albergaba el cuerpo de David. Durante uno de estos retiros, Archie Johnson desafió a los demonios a entrar en él. Poco después, Johnson, quien no tenía antecedentes penales, apuñaló a Bono hasta la muerte. Martin Minella, abogado defensor de Johnson, citó 2 casos judiciales británicos que permitían una defensa basada en la posesión demoníaca. Pero el juez Robert Callahan rechazó la táctica, alegando que tales afirmaciones no podían demostrarse científica ni objetivamente como pruebas. Minella agregó defensa propia. El jurado declaró a Johnson culpable de homicidio en primer grado el 24 de noviembre de 1981. Recibió una condena de 10 a 20 años, de los cuales cumplió 5 por buena conducta. Se cree que Alan agarró a Mary, la sobrina de 9 años de Debbie, y se negó a soltarla. Arn le exigió que la soltara, pero él se negó de nuevo. Se dice que Arn gruñó como un animal y apuñaló a Alan repetidas veces con una navaja. Arn después diría que no tenía intención de hacerle daño a nadie y que tenía problemas con la bebida. Hasta ahí con este, y vámonos con el poltergeist de Enfield. El caso del poltergeist de Enfield ocurrió entre 1977 y 1979. En el número 284 de Green Street, en Brixton, Enfield, al norte de Londres, Inglaterra. Se centró en la familia Hodgson y sus 2 hijas, Janet y Margaret, que experimentaron fenómenos poltergeist con muebles en movimiento y ruidos. La familia está compuesta por Peggy Hudson, madre soltera recién divorciada y con 4 hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11 años, Johnny de 10 años y Billy de 7 años. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1967, Peggy Hudson y sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores, psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. Aunque a menudo se asocia con Ed y Lorraine Warren, estos investigadores paranormales tuvieron una participación menor y no invitada en el caso, según varios testimonios y críticos, quienes sugieren que el fenómeno fue una broma infantil o que fue exagerado. La historia se hizo muy conocida, inspirando películas como El Conjuro 2, conocida como Expediente Warren, el caso Enfield en España, aunque se cuestiona la autenticidad y el grado de participación de los Warren. Varios investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, por sus siglas SPR, como Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, acudieron al lugar y documentaron los sucesos. A diferencia de lo que se retrata en la película Ed y Lorraine, llegaron al lugar sin invitación y no fueron los investigadores principales, según el parapsicólogo Guy Lyon. Los Warren estuvieron en la casa por un corto tiempo y su contribución fue mínima en comparación con la de otros investigadores como Maurice Grosse, quien estuvo presente desde el principio. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y una tercera vez no pude moverlo, decía ella. El extraño evento
fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hodgson mandó a buscar a su vecino. Dick Nottingham es el vecino. Dice: escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. La policía Caroline Gibbs fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizándose por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada. Esto sería aproximadamente 1.5 centímetros. Y vi que se deslizaba hacia la derecha, unos 3 a 4 pies, es decir, de 1 a 1,5 metros, antes de que se detuviera. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hodgson con una tarea que dice: le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a los niños, dormidos en brazos de adultos, desde luego. La última en entrar fue Janet. De repente las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el jueguito, en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento de que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación, y está en el aire. Maurice Gross, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro, vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. Al principio de noviembre de 1977, Gross confrontó la presencia en la sala de estar. Él comenta: cuando hice la pregunta ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Maurice Gross hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió a las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 2.7 metros. Le pareció imposible lo que había hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. Richard Gross es el hijo del investigador Maurice Gross. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield. Como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho de Inglaterra que ha interrogado a un fantasma. Gross recuerda cómo todos los días al desayuno mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaba con ruidos, golpes, luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Gross fue su interlocutor. Una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hodgson, quien dijo que se sentía que la voz provenía de la parte superior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa de Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gross, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió:
Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: soy invisible, porque soy un GHOST, un fantasma deletreado. La historia de haber muerto en una silla en la esquina en la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Margaret Hudson cuenta: todos estamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet Hudson lo resume diciendo: fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta de que eso podía matarme. Algunos investigadores, miembros del Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal, por sus siglas CSICOP, consideraron que los incidentes eran una farsa perpetrada por las niñas que buscaban atención. La película Expediente Warren, el caso Enfield, exagera el papel de los Warren en el caso y no se basa fielmente en los eventos reales. La historia del poltergeist de Enfield atrajo gran atención de la prensa y se convirtió en uno de los fenómenos paranormales más documentados en el Reino Unido. Los eventos inspiraron la película de terror del 2016 El Conjuro 2, que se convirtió en un éxito de la taquilla. Vámonos con la familia Smurf, 1980. En 1973, Jack y Janet Smurf, junto a sus hijas pequeñas, se mudaron a un antiguo dúplex construido en 1882 y ubicado en Chase Street, West Pittston, Pensilvania, Estados Unidos. La familia había perdido su casa anterior en las inundaciones provocadas por el huracán Agnes en 1972 y estaban entusiasmados por reiniciar su vida. Durante aproximadamente año y medio, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, a partir de 1974, comenzaron a experimentar una serie de sucesos extraños dentro de su nuevo hogar. Susurros inexplicables, malos olores repentinos, manchas negras que aparecían en las paredes recién pintados e incluso el incendio espontáneo y sin motivo alguno de un televisor. Con los años, estos fenómenos comenzaron a coger tintes más aterradores, como ruidos de pasos en la escalera a altas horas de la noche o muebles que aparecían movidos de su propia habitación. Los padres de Jack, John y Mark Smurf, vivían en la vivienda contigua y también fueron testigos de eventos extraños. En una ocasión, el matrimonio escuchó lo que describieron como una violenta pelea con gritos e insultos entre Jack y Janet a través de la pared. No obstante, la pareja afirmó que tal discusión jamás había ocurrido, sugiriendo que aquello pudo ser un engaño de una entidad cuyas actividades comenzaban a desbordarse. En 1980, los sucesos habían pasado de simples ruidos a agresiones físicas directas, según el testimonio de los Smurf. Y es que además de lanzar al perro de la familia contra la pared, un pastor alemán de 34 kilogramos, o empujar a una de las niñas por las escaleras, Janet denunció que una presencia oscura y maligna intentó violarla. En 1986, tras más de una década de fenómenos paranormales, los Smurf recorrieron a Ed y Lorraine Warren. Su primera noche en la casa, los Warren afirman presenciar temblores de muebles, una caída brusca de temperatura y la aparición de una masa oscura. Tras su investigación, la pareja de investigadores concluyó que la casa estaba ocupada por 4 entidades, incluyendo una presencia demoníaca responsable de las agresiones físicas y sexuales que denunciaba Jack y Janet. Los Warren intentaron liberar la casa mediante oraciones, símbolos religiosos o exorcismos, pero también pidieron ayuda a un sacerdote católico que realizó 3 rituales en 1986. Sin embargo, la familia seguía asegurando que la entidad se desplazaba o lo seguía incluso fuera de su hogar. Los Smurf decidieron hacer público su caso mediante una rueda de prensa
creando un enorme revuelo mediático. Inmediatamente la familia se vio asediada por reporteros que acampaban fuera de su casa en busca de una buena historia, y el caso fue cubierto por medios nacionales. En 1986 la familia decidió mudarse a Wilkes-Barre, Pensilvania, y los fenómenos comenzaron a calmarse poco a poco, hasta que en 1989 un último exorcismo realizado por un sacerdote puso fin a todos los sucesos paranormales. En este orden de ideas, vamos a hablar ahora del hombre lobo. Bill Ramsey nació y creció en Essex, una ciudad costera de Southend, Inglaterra, situado al sureste de Londres, en la orilla norte del estuario de Támesis y el Mar del Norte. Su infancia parecía bastante normal, salvo por un incidente ocurrido cuando tenía tan solo 9 años. Un día memorable, Ramsey estaba afuera de su jardín trasero cuando empezó a sentirse extraño. Era bien entrada la tarde de un sábado de 1952, cuando un fuerte aire demasiado frío lo envolvió. El sudor se le heló en la piel y un hedor nauseabundo casi lo hizo vomitar. El joven y confundido Ramsey solo tenía 2 cosas en mente: huir a la playa y los lobos. Al oír los lejanos gritos de su madre salió de su trance. Sin embargo, Ramsey había cambiado. Una rabia intensa y pura se había instalado firmemente en su psique. Usando esto y la fuerza impulsada por la adrenalina que ahora poseía, había arrancado un poste de la cerca y lo blandía como un garrote. Ni siquiera sus padres podían quitarlo fácilmente con las manos desnudas. Lo que el niño hizo a continuación hizo que sus padres huyeran de vuelta a la relativa seguridad de su hogar, dejando a Bill aislado afuera. Bill Ramsey se metió la malla metálica en la boca y comenzó a roerla. El frío regresó y un gruñido sordo emanó de lo más profundo de él. Sus padres permanecieron dentro de la casa hasta que fue evidente que su hijo se había calmado considerablemente. Durante casi 15 años después de aquel aterrador incidente, nada remotamente parecido ocurrió a la vida de Bill. Creció, se casó y se convirtió en un padre cariñoso de 3 hijos. Sin embargo, los 2 primeros años de su matrimonio estuvieron plagados de pesadillas. Cada sueño era igual y también los resultados. Ramsey siempre se despertaba bañado en sudor frío, abrumado por sentimientos de temor e inquietud. En sus sueños siempre iba unos pasos detrás de su esposa, quien entonces se giraba para mirarlo y huía aterrorizada. Fue solo en 1967 que estos sueños terminaron. 18 meses después, Bill despertó una noche y oyó lo que creyó que era un jadeo de un animal salvaje en algún lugar del dormitorio. Tenía razón, pero el jadeo era del propio Bill. Una vez más, hubo una pausa en la actividad durante aproximadamente 15 años. Era 1983 y Bill estaba con unos amigos en un pub local. ¿Qué es un pub? Es un establecimiento también llamado taberna. Repito, en 1983 Bill estaba con unos amigos en una taberna. Después de varias copas, Bill empezó a sentir el mismo aire fuerte y helado que se manifestaron muchos años antes en su vida. Inventó una excusa y se dirigió al baño. Una vez allí, se miró en el espejo y vio a un hombre lobo mirándolo. De camino a casa en coche y sin previo aviso, Bill empezó a gruñir e inmediatamente se giró hacia su compañero de viaje. Ambas manos se retorcieron como garras. Ramsey intentó morderle la pierna a su amigo. El conductor no entró en pánico, detuvo el coche e intentó sacar al furioso Bill de la parte trasera. Aún lo llevó varios minutos y bastante esfuerzo sacarlo del coche.
Poco antes de la Navidad de 1983, Bill comenzó a sufrir dolores en el pecho y pensó inmediatamente en un posible infarto. Bill ingresó en urgencias del hospital local y a mitad de un control de presión arterial, clavó los dientes en el brazo de la enfermera y corrió por la sala como un poseso. Testigos revelarían más tarde que Bill tenía los hombros encorvados, ambas manos curvas, en garras y los labios al descubierto como un animal rabioso. Cualquiera que se atreviera a acercarse era derribado fácilmente con una fuerza casi sobrehumana. Se necesitó un buen equipo de personas para someter al hombre desbocado. Un policía logró esposar a Ramsey, pero no fue suficiente. Un tranquilizante finalmente puso fin al ataque. A la mañana siguiente, el efecto del tranquilizante desapareció, al igual que la transformación original. Tras un abundante desayuno, el médico que lo atendió escuchó toda la historia y recomendó que Bill permaneciera en observación. Sin embargo, era un paciente voluntario y tenía pleno derecho a darse de alta. Y así lo hizo Bill, pero regresó en un lapso de 2 meses. En enero de 1984, Bill acababa de visitar a su madre cuando empezó a presentir un ataque. Llegó al mismo hospital en las mismas condiciones que en su visita anterior. La enfermera que lo atendió estaba sola, con Ramsey, en urgencias, y temió por su vida. Cuando le dijo a Ramsey que iba a buscar a un médico, Ramsey se apartó a un lado y se abalanzó sobre un camillero. Por casualidad, 4 policías entraron al hospital e inmediatamente rodearon a Ramsey. Los policías y Ramsey se mantuvieron a distancia durante unos segundos hasta que Ramsey empezó a gruñirles a los 4. Los policías avanzaron hacia Ramsey, quien se defendió con cierto vigor. Uno de los 4 policías sufrió heridas tan graves que terminó en el hospital durante 4 días más. Los 4 lograron esposar a Ramsey de nuevo. El corto camino hasta el coche patrulla que lo esperaba transcurrió sin incidentes, pues Ramsey aparentemente había recuperado sus facultades. Al llegar a la comisaría local, llamaron de inmediato al cirujano. Ramsey consideró la posibilidad de ingresar en una institución psiquiátrica, pero decidió no hacerlo, alegando el estigma que podía sentir en los días siguientes. Como claramente estaba en control irracional, Ramsey fue puesto en libertad. En el verano de 1987 regresó a la comisaría. Esta vez, sin embargo, se mostró mucho más comprometido con el bien común. Tras realizar un arresto ciudadano a una prostituta adolescente local, la llevó a la comisaría. En cuanto aparcó el coche, ella huyó a la comisaría. Ramsey volvió a sentir las ya familiares sensaciones que le surgían del centro del pecho. Justo cuando un corpulento policía se acercaba al coche, el oficial, considerablemente más grande que Ramsey, comenzó a interrogarlo y cometió el grave error de tocarle suavemente el brazo. El lobo que llevaba adentro se apoderó de Ramsey. De inmediato, el oficial cayó al suelo, donde lo asfixió, hasta que finalmente llegó la ayuda. Ramsey estaba tan descontrolado que se necesitaron una docena de policías para sujetarlo y 2 inyecciones para contenerlo. Durante los 10 días siguientes, innumerables resonancias magnéticas, radiografías y pruebas psiquiátricas no pudieron determinar lo que le pasaba a Ramsey. Claramente había un problema que debía resolverse. Era tan grave que se necesitaron una docena de policías para sujetarlo y las 2 inyecciones que les había comentado. Un factor que favoreció a Bill fue la visita a Londres de los demonólogos estadounidenses Ed y Lorraine Warren. La historia de Bill apareció en un programa de televisión durante su estancia. Lorraine consideró de inmediato que Bill estaba poseído y contactó con la comisaría de Southend-on-Sea. Tras un diálogo entre ambas partes, los Warren tuvieron la oportunidad de hablar con Ramsey. Durante un exorcismo en Connecticut, Bill Ramsey comienza a transformarse físicamente en un hombre lobo. Los Warren negociaron con Bill y finalmente lo convencieron de ir a su iglesia en Connecticut
y someterse a un exorcismo con su propio especialista, el obispo Robert McKenna. Bill cedió y viajó con su esposa en 1989. El periódico sensacionalista The People patrocinó el viaje. La noche anterior al exorcismo, Ramsey intentó estrangular a su esposa mientras dormían. Cuando el exorcismo comenzó, Bill no se impresionó en absoluto. El servicio se oficiaba en latín y durante media hora no ocurrió nada. Pero poco después, Bill adoptó entonces una apariencia completamente diferente. Su rostro se contorsionó y ambas manos formaron garras. McKenna ordenó al demonio que se fuera. La furia de un hombre lobo se abalanzó sobre McKenna una vez y luego desapareció para siempre. Todo el evento fue grabado en video. Bill Ramsey apareció en público por última vez en 1992, cuando actualizó su progreso, justo antes de su exorcismo. Las transformaciones aumentaban tanto en frecuencia como en gravedad. Desde entonces, no se ha registrado incidente. Ahí llega esta historia. Y bueno, vamos a otra investigación de los Warrens que se llama el caso de la familia Snedeker. El 30 de junio de 1986, la familia Snedeker se muda a su nuevo hogar, ubicado en el 208 de Meriden Avenue, en Southington, Connecticut, Estados Unidos. La familia estaba integrada por el padre Allen, por la madre Carmen Reed y 3 hijos, Phil, Bradley y Allen Jr. También había, bueno, hay quienes dicen que son 4, tomando en cuenta también a Jennifer, y había una sobrina que se llama Carmen Tammy. El motivo de la mudanza fue porque a temprana edad a Phil le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático del cuerpo. La familia estaba integrada por el padre de Allen, la madre Carmen Reed y sus hijos Philip, Bradley, Allen y Jennifer, y también la sobrina de Carmen, Tammy. También vivía con esa familia. El motivo de la mudanza fue porque a temprana edad a Philip le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático del cuerpo. Debido al diagnóstico de Philip, la familia Snedeker a menudo tenía que viajar largas distancias desde su casa en Upstate New York, el norte del estado de Nueva York, hasta el hospital UConn para recibir tratamiento. El hospital donde su hijo Philip tenía que recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, como puede notar, les quedaba pues lejos de donde vivían. Al final la familia decidió que sería mejor mudarse más cerca del hospital para que Philip no tuviera que sufrir largos y a menudo dolorosos viajes en coche. Y también pues por la economía del viaje y cuestiones de esa índole. En el 2008, Meriden Avenue, la familia encontró la casa de 5 dormitorios, 2 baños, proporcionaba mucho espacio para la familia, por lo que el 30 de junio de 1986, los Snedeker firmaron un contrato de arrendamiento y se mudaron a esa casa. Carmen confirmó que la casa fue una funeraria, contactando a Darrell Kern, su propietario. Kern declaró que la propiedad fue la funeraria Halligan y que había estado en funcionamiento durante décadas, aunque afirmó haberles informado a la familia antes de mudarse, según un artículo de 1992 de Hart Couran. Este inquietante hecho no impidió que los hijos de Carmen, Philip y Bradley usaran el sótano como dormitorio, como los mayores de los Snedeker. Philip y Bradley querían un espacio privado y el sótano era espacioso en comparación con las habitaciones más pequeñas de los pisos superiores. Se dice que Philip y Bradley durmieron en la sala de exhibición de ataúdes, al final del pasillo de la sala de embalsamamiento. Además del equipo mortuorio, los Snedeker también encontraron imágenes de difunto en la propiedad. Según Carmen declaró, había un par de fotos en la casa, pero también había muchas etiquetas para los dedos de los pies y una para la cabeza.
Había otros objetos personales del difunto también. Todo parecía normal hasta que Carmen hizo un descubrimiento inquietante en el sótano de la casa. Algunos objetos desaparecían y se escuchaban voces extrañas en diferentes partes de la casa. Los hijos incluso aseguraron que habían visto personas extrañas en el interior de la casa. También se oían en ciertas habitaciones como si cientos de pájaros estuvieran agitando las alas, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Durante uno de los tratamientos de Philip, hubo un cambio radical en su comportamiento. De ser un chico simpático y cariñoso, a pesar de su enfermedad, se volvió huraño y con continuos enfados. Empezó a escribir poesías donde hablaba continuamente de la muerte. En una ocasión, Philip colocó a Bradley en una camilla y lo hizo girar hasta que el niño le rogó que parara. También encerró a su hermano en un cofre y se marchó. En un primer momento, lo achacaron a los duros tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, un día atacó a su prima y la intentó violar. Fue detenido y lo llevaron al hospital para evaluar su estado. Le detectaron una esquizofrenia y le internaron durante algún tiempo. Mejoró bastante en el hospital y pasando un tiempo volvió a casa. La actividad paranormal en casa comenzó la noche en que la familia se mudó a la casa y afectó a Philip más que a cualquier otro miembro de la familia. Carmen manifiesta que su hijo Philip empezó a ver a un joven con el pelo largo y negro que le llegaba hasta las caderas. Dice que hablaba con su hijo todos los días. A veces lo amenazaba, otras veces se quedaba ahí parado y decía su nombre, lo cual bastaba para asustarlos. Sin embargo, los espeluznantes sucesos se propagaron poco a poco a otros miembros de la familia y se intensificaron. Carmen afirmó que mientras fregaba el suelo, el agua se convirtió en sangre y desprendía un olor acre que recordaba a carne podrida. El agua del fregadero era roja, como la sangre, un rojo intenso, intenso. Me puso los pelos de punta, decía ella. Empecé a preocuparme por si estaba arruinando el suelo. La familia Snyderker decidió que era mejor enviar a Philip a vivir con parientes, y según se dice, Philip dejó de oír voces y ver espíritus después de que se fue con sus parientes. Todo esto hizo que decidieran pedir ayuda a los Warren para saber qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues estos fueron a la casa para pasar algunas semanas viviendo en ella y comprobar si era verdad lo que decían. Durante el tiempo que estuvieron dijeron que efectivamente había una actividad paranormal, muy visible. Se oían voces y sonidos extraños, había cosas que se movían solas y había portazos en zonas de casa donde no había nadie. Sus investigaciones sobre la casa desvelaron que uno de los empleados de la antigua funeraria había realizado necrofilia con los cuerpos. Esto le llevó a su despido y detención por este delito. Después de ver todas estas evidencias, los Warren decidieron hacer un exorcismo para limpiar la casa del mal. El 6 de septiembre de 1988, un sacerdote realizó un exorcismo en la casa y la familia informó que la actividad paranormal desapareció repentinamente. Después de hacer esto, declararon la casa libre de espíritus malignos. Sin embargo, la historia no acaba allí. Dada la publicidad que se dio al caso de la familia Snyderker, hubo investigaciones por parte de otros grupos dedicados a lo paranormal. Muchos concluyeron que todo había sido un montaje. La familia Snyderker siguió viviendo en la casa otros 2 años después del exorcismo y luego se mudaron a Tennessee. Hay quienes dicen que nada más fue 1 año, pero en fin, 1 o 2 años. La casa volvió a ser alquilada y los nuevos inquilinos nunca vieron nada extraño. Ahora bien, esas son algunas de las historias más famosas de los Warren, de sus investigaciones. Y para cambiar un poco el contexto, voy a hablarles un poco de lo oscuro de Ed o de los Warren. En el 2014, una mujer llamada Judith Penny acusó a Ed Warren de iniciar una relación de décadas con ella.
que comenzó cuando ella era una estudiante de secundaria de 15 años y él era un conductor de autobús escolar de 30 y tantos. Judith dijo que vivió con los Warren durante 49 años. Este arreglo incluso la llevó a su arresto en 1963, ya que en aquel entonces era ilegal que una mujer soltera cohabitara con un hombre casado. Al negarse a admitir la infidelidad, la enviaron a una oficina para jóvenes delincuentes durante un mes. También afirmó que Lorraine sabía del romance y que a pesar de estar casada con ella, Ed llamaba a su joven amante el amor de su vida. Sin embargo, en público a menudo se referían a Judith como la sobrina de los Warren o una chica pobre del pueblo que la familia había acogido. Cuando Judith quedó embarazada en 1978, Lorraine le dio dos opciones: mentir y decir que había sido violada y que no conocía al padre del niño, o abortar. Le dijeron a Judith que la reputación de los Warren se veía afectada si no seguía las órdenes de Lorraine, así que finalmente accedió a abortar. Para aumentar la controversia, Judith afirmó que Ed maltrataba física y emocionalmente a Lorraine, llegando incluso a dejarla inconsciente en alguna ocasión. Además, Judith alegó que ayudó a Ed Warren a preparar fotos que demostraban lo paranormal. Recordó una ocasión en la que se envolvió en sábanas blancas y se hizo pasar por un fantasma mientras Ed le tomaba fotos. Como era de esperar, la película o las películas del Conjuro, finalmente influenciadas por la supervisión de Lorraine, omiten estas controversias. Su contrato, según se informa, estipulaba que las películas presentarían a los Warren de forma positiva y evitarían cualquier mención de relaciones con menores de edad. Hasta el día de hoy, los abogados en entretenimiento sostienen que este tipo de lenguaje en un contrato es inusual. En cuanto a la relación de Ed con Judith, Lorraine y su hija defienden la inocencia de Ed. Los abogados de Lorraine han declarado repetidamente que ella desconocía la naturaleza de la relación de Judith con Ed. Judy afirma que si bien sabía que Judith y Ed tenían una relación romántica, Judith solo se mudó con la familia siendo adulta. Sin embargo, esto contradice el historial de arrestos de Judith y su paso por la oficina de delincuencia juvenil. Bueno, es una historia o es un suceso del lado oscuro de esta familia. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los fraudes, porque, bueno, en cada relato que les iba comentando, decíamos que algunos investigadores o algunos escépticos mencionaban que todo era fraude. No, pues vamos a ver qué tanta razón tenían. Bueno, que a fin de cuentas no se puede demostrar fehacientemente que exista este tipo de fenómenos, ¿no? Se dice que Ed y Lorraine Warren eran un fraude, porque muchas de sus investigaciones paranormales han sido cuestionadas por expertos, testigos y hasta personas que estuvieron involucradas en los casos. Falta de evidencia científica, dicen algunos. Nunca presentaron pruebas verificables de fenómenos paranormales, fotos, grabaciones o documentos que pudieran ser reproducidos o confirmados de forma independiente. Muchas de sus pruebas eran grabaciones de mala calidad o relatos subjetivos. Sensacionalismo y negocio. Ganaron fama al publicar libros, dar conferencias y vender derechos de sus casos para películas. Varias personas que los conocieron aseguran que dramatizaban o exageraban los hechos para atraer atención mediática. Hay algunos testimonios en contra, como por ejemplo el caso de Amityville. Se considera uno de los mayores fraudes paranormales de la historia. El abogado de la familia Lutz confesó que se lo habían inventado tomando unas copas. Aún así, los Warren lo usaron como prueba de actividad demoníaca. Caso de la familia Snedeker. El escritor que colaboró con los Warren dijo que los Warren le pidieron añadir detalles inventados para hacer la historia más aterradora. El caso de Enfield en Inglaterra. Testigos aseguran que los Warren apenas estuvieron en la casa y que exageraron su participación.
la crítica de algunos expertos, algunos escépticos. Investigadores paranormales más serios y también escépticos los acusaban de buscar fama en lugar de investigación genuina. Científicos, periodistas y hasta sacerdotes católicos han señalado inconsistencias en sus relatos. Con relación a sus investigaciones, los escépticos Perry de Angelis y Steven Novella investigaron la evidencia de los Warren y la describen como Blarney, que es labia. Los investigadores escépticos John Nickel, Benjamin Radford, concluyen que los casos más conocidos, Amityville y el de la familia Snedeker, no sucedieron y fueron inventados. Contradicciones personales. Lorraine afirmaba tener visiones psíquicas y comunicación con espíritus, algo imposible de probar. Él decía que sus conocimientos eran teológicos, pero no tenía formación académica reconocida en demonología. Los Warren no son considerados fraude solo porque hablaran de lo paranormal, sino porque fabricaban o exageraban pruebas. Buscaban rentabilidad mediática, y muchos de sus casos más famosos tienen testimonios que desmienten lo que ellos afirman. Bueno, lo dejo a su criterio, mis queridos suscriptores, mi querida comunidad. A fin de cuentas, pues bueno, son investigaciones, historias, y son impactantes. Ya quédense con lo que a ustedes les haya gustado, que si fue fraude, que si no. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por ver este capítulo de Más Allá de Toda Lógica. Espero haya sido de su agrado. Recuerden unirse a nuestra comunidad de curiosos y valientes. Suscríbete, el misterio te espera. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Coméntanos si has experimentado algún suceso paranormal y hazme propuestas de qué temas te gustaría que aborde en los próximos capítulos como en este. Comparte este video con todos tus amigos y tu familia para hacerlos temblar de terror. ¿Tienes evidencia? Fotos, videos, audios. Envíanos estas evidencias al correo más allá de toda lógica @gmail.com para compartirla con nuestra hermosa comunidad. Y recuerda, la verdad está ahí afuera. Muchas gracias.